Un sueño real, escrito por Alejandra M. Lozada. Olvida la razón y dime, ¿qué dice tu corazón? Porque lo más importante es, ¿qué hay en tu interior? El aire huele a lluvia y el cielo lo delata, pero ese pequeño detalle a nadie parece importarle, ya que sigue siendo una hermosa y agradable tarde en el Parque México. Los niños corren felices gritando y brincando de un lugar a otro. Las parejas enamoradas se ven por doquier. Algunas van caminando tomadas de las manos. Otras permanecen sentadas en las bancas que lograron encontrar desocupadas. Los perros corriendo de un lugar a otro, explorando. Los abuelos felices al ver sonreír a sus nietos. En fin, muchas personas más que prefieren tirarse en el pasto fresco para disfrutar de la compañía. Los árboles se mecen suavemente acariciados por el viento, mientras los pájaros alborotados se escuchan en sus nidos. Brisa se encuentra ahí, sola, justo en medio de todo, sentada en una de las bancas observando el pequeño lago artificial que hay a un costado, donde los patos con sus sonidos parecen burlarse de todos a su alrededor. Inevitable no contagiarse de felicidad. Una niña que está sentada en el pasto frente a ella, con un hermoso vestido azul, la distrae, pues la mira insistentemente. Cuando coinciden las miradas de ambas, se sonríen y continúan disfrutando de la tarde. ¿Puedo hacerte compañía?, preguntó Sebastián, quien ya se encontraba aproximándose para sentarse junto a ella. Él comienza a observar a su alrededor, disfrutando de aquel momento. Respira profundo ese aire apetecible y le expresa: es un bello lugar y un bello día, ¿no te parece? A Sebastián se le notaba relajado, con un ligero tono rosado en sus mejillas. Se siente parte de todo. Se le ve fresco, vivo, reflejando esperanza en su mirada. Y eso es algo que Brisa y cualquiera podría percibir. Esa tarde se veía tan atractivo. No lucía más con una imagen descuidada. Había cambiado, como si se hubiera preparado para una cita. Además, su olor completaba su encanto. Sí, es un bello día y un bello lugar, le responde Brisa haciendo una breve pausa al mirar nuevamente a su alrededor, pues se la pone nerviosa. Desde siempre me ha gustado venir aquí para pensar. Este es un lugar que me inspira a soñar. Mucho más que en su primer sueño, Brisa está totalmente sorprendida, porque debe estar soñando. Pero soñar consciente de estar soñando y que al mismo tiempo pueda recordar un sueño pasado, eso es algo que jamás había experimentado. Jamás. ¿O sí? ¿Vos qué estabas escribiendo? Frunciendo un poco el ceño y poniendo cara de curiosidad, le pregunta a Sebastián, al percatarse que Brisa sostiene con una mano una libreta y en la otra una pluma. ¿Escribiendo? Algo confundida responde con una pregunta Brisa, pues no entiende a qué se refiere Sebastián. Pero sin esperar más, él coge la libreta que ella tiene y la abre, ante la mirada de Brisa, que no pone objeción alguna. Pero está en blanco, le dice Sebastián, volviendo su mirada hacia Brisa, un tanto decepcionado por no haber encontrado nada escrito que pudiera en ese momento leer. ¿Ya no pensás volver a escribir? ¿Escribir? No lo sé. Brisa evade la mirada de Sebastián, bajando la de ella, como si le apenara confrontarlo y esperar un regaño. A veces pienso que no tiene sentido seguir haciéndolo. ¿Para qué? Son solo palabras, ideas que jamás compartiré. Creo que no tengo talento para hacerlo, y dudo que haya alguien a quien le interese leer las tonterías que escribo. Aproximándose lentamente Sebastián más a ella, e inclinándose un poco, buscando el choque de sus miradas, suavemente le dijo: a mí me interesa. Debo confesarte que al mirarte con esa libreta, ansiaba leer más de lo que escribís. Aún recuerdo claramente lo que me mostraste la primera vez que nos vimos y yo opino todo lo contrario a lo que vos decís. Sos alguien que escribe con el corazón y eso le da fuerza a tus palabras.
porque logras conectar con lo que muchos hemos llegado a sentir en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, hace una pausa para analizarla. Parece que has perdido la fe en vos. Lo que desconozco y me gustaría saber es ¿por qué? Brisa se sorprendía cada vez más al escuchar que Sebastián recordaba lo que leyó en su sueño anterior, pero probablemente podía serlo porque todo era producto de su imaginación. Él en ese instante lo era. Sin embargo, había algo que le hacía dudar. La manera de hablar de Sebastián era tan inspiradora y él era tan diferente para expresarse. Ponía tanta pasión en cada palabra que pronunciaba y lograba que se sintiera hipnotizada por ello. Era un hombre inteligente, ya entrado en la madurez, que seguía siendo encantador, muy atractivo y un natural seductor, que quizás sin proponérselo la hacían creer en la posibilidad de que todo no se resumiera a un simple sueño. Además de que podía percibir muchos sentimientos por medio de su mirada y, por si esto no fuera suficiente, con una voz llena de melancolía, Sebastián le confesaba a Brisa lo difícil que había sido volver a encontrarla en ese extraño mundo en el que ambos desconocían por qué compartían. ¿Me buscabas a mí, Sebastián?, pronunció Brisa, intrigada por conocer una respuesta que pudiera despejar sus dudas. Yo no lo sé, dijo muy serio Sebastián. Simplemente buscaba el camino para volver y en esa travesía te encontré. Él la miró con sus hermosos ojos azules un par de instantes, para después contemplar su entorno, tratando de capturar en su mente cada detalle, cada sonido, cada sentimiento. Poniendo su mano delicadamente sobre la de Sebastián, Brisa le preguntó: ¿buscabas el camino para dejar de soñar? Volviendo rápidamente su mirada hacia ella, Sebastián con voz firme le expresó: no, solo estoy buscando el camino para despertar. Al escuchar esto, Brisa lanzó un gran suspiro al viento, mientras exclamaba: ah, me gustaría encontrarte siempre en mis sueños, y de algún modo ayudarte a despertar. Miro el lago, los árboles y los profundos ojos azules de Sebastián. Desearía tanto que todo esto fuera real y que no fueran solo sueños. ¿Y si no estamos soñando simplemente?, le preguntaba a Sebastián. ¿Qué pasa si esto es parte de la realidad, de esa realidad que desconocemos, de esa realidad que no podemos explicar? No hubo más palabras. Se quedaron ahí callados contemplando lo que ambos sabían que era un sueño que quizás estaban compartiendo y donde las realidades de ambos se entrelazaban para crear una nueva historia. Las nubes se disiparon ligeramente y en el parque el lago creaba en su centro una fuente inversa, donde el agua salía expulsada hacia el cielo. Las gotas en lo alto se volvían estrellas que a su vez regresaban a la tierra y caían a su alrededor como pequeños destellos de luz. Brisa continuó durmiendo hasta que su sueño se vio interrumpido por un golpeteo en la puerta de su recámara, seguido de la voz de su abuelita Albert, que anunciaba su entrada. Mi niña, ¿todavía no tienes hambre? Ya casi van a dar las 8 y no has comido nada, le dijo Albert con su dulce voz, mientras sus pasos cansados la aproximaban a la silla del escritorio, donde Brisa se había quedado dormida. Su abuelita cuidadosamente se sentó en el filo de la cama, quedando frente a ella, y le dijo preocupada al ver a su nieta: mira nada más, te vas a torcer. ¿Cómo se te ocurre quedarte ahí dormida? Te hubieras acostado en tu cama para que al menos descansaras. Es que no pensé que me iba a quedar dormida, Brisa le respondía, mientras estiraba y tallaba los ojos para despejarse. Tenía muchas ganas de escribir. Abrí las cortinas y me quedé observando las nubes. Yo creo que eso me arrolló porque no me di cuenta en qué momento me quedé dormida. Albert no dejaba de mover la cabeza en desaprobación de lo que su nieta le expresaba, como justificación para estar ahí de esa forma dormida. ¿Quieres que te suba algo para que cenes? No, abuelita, gracias, respondió Brisa, haciendo una breve pausa para acomodarse en la silla,
Pero antes de poder siquiera expresar otra cosa, su abuelita le interrumpió de inmediato molesta para regañarla, diciéndole con un tono de voz severo: «Tienes que comer, no puedes estarte malpasando tanto, te va a hacer daño, no quiero que te enfermes por tus descuidos y necedades, así que...» «Relájate, viejita», dijo Brisa al ver cómo su abuelita se empezaba a enfurecer con ella, y con una sonrisa en el rostro le explicó: «Dame un par de minutos y bajo para que cenemos en el comedor juntas, porque esta siestecita provocó que me diera mucha hambre». «¿En serio?», preguntó Albert sorprendida, y cuando su nieta le afirmó con la cabeza, muy gustosa se levantó intempestivamente de la cama con una enorme sonrisa en el rostro. «Entonces, mi niña, voy a calentarte la comida para que cuando bajes ya esté todo listo». Albert se dirigió lo más rápido que sus piernas le permitían a la puerta de la recámara, y poco antes de salir de la habitación, volteó a ver a su nieta, y señalándola con el dedo índice de forma un tanto retadora como autoritaria, le dijo: «Y no me digas viejita». Brisa únicamente sonrió, porque sabe muy bien que a su abuela nunca le ha gustado que le digan viejita, y ella lo había hecho a propósito, con toda intención, esperando esa reacción por parte de su abuela. La divertía molestarla. Esa noche, después de mucho tiempo, Brisa bajó a cenar. Albert no podía ocultar la felicidad al observar a su nieta con una chispa de alegría. No recordaba cuánto tiempo había transcurrido sin verle ese reflejo en sus ojos. Albert no sabía a ciencia cierta a qué se debía, pero en esos instantes no importaba, mientras su nieta se decidiera a retomar las riendas de su vida y a corregir el rumbo que había tomado. Lo demás se volvía secundario. Esa noche Brisa durmió con el firme propósito de volver a encontrar a Sebastián en sus sueños, pues en su corazón nació la idea de que quizás, de algún modo, por algún motivo que aún desconocía, ambos se habían encontrado, y que quizás ella podría ayudarlo a despertar del coma en el que se encuentra. Estaba más que decidida a intentarlo, aunque no tenía claro cómo iba a poder lograrlo o qué era lo que tenía que hacer. Las semanas subsecuentes, Brisa lo intentó. Trató de buscar a Sebastián. Dormía con la ilusión de soñar con él, pues ahora eran muchas las preguntas que debía hacerle. Sin embargo, cada mañana, cuando despertaba y trataba de recordar sus sueños, no podía. Era como si no hubiese acontecido nada importante en ellos, nada que valiera la pena recordar. Una tarde, mientras permanecía sentada en su escritorio frente a la computadora, empezó a dormitar un poco, y como a muchos nos suele pasar, el sueño no es profundo. Algunas veces nos sentimos en un estado en el que aún nos percatamos de lo que acontece a nuestro alrededor. Ella estaba así, con los ojos cerrados, relajada, pensando, y de pronto, solo oscuridad. Sus ojos no vieron nada. Un segundo después, a lo lejos, en el horizonte, vio una línea de luz lejana, muy lejana e intensa a su alrededor. Una voz al oído le susurró: «Escribí». Brisa se sobresaltó y abrió los ojos inmediatamente. «¿Escribí?», se repitió Brisa, y empezó a tratar de analizar la voz que había escuchado. Esa voz era de un hombre, pero no podía dar crédito. No era posible que... Pero... ¿y si hubiera sido Sebastián?, se preguntó, al momento en el que sentía cómo su corazón se aceleraba. Un escalofrío recorrió su cuerpo, erizando cada uno de los vellos de sus brazos. Escuchó en la puerta de su recámara. «¿Puedo pasar?», preguntó Eric antes de abrir la puerta. «Claro que sí, pasa». «¿Estabas dormida?», le preguntaba sorprendido Eric, al verla con los ojos rojos y el cabello un poco desaliñado. «¡Qué bárbara! Son apenas las 5 de la tarde. ¿Cómo puedes dormir tanto tiempo? Te vas a poner bien gordita». Brisa trataba de arreglarse un poco con los dedos el cabello, mientras veía entrar a Eric con una caja de chocolates en la mano. «¿Por qué dices eso?». «Pues porque te la pasas durmiendo y comiendo todo el día». Eric le da un beso en la mejilla y le entrega la caja de chocolates. Brisa le corresponde el saludo igualmente con un beso y le recibe la caja de chocolates al momento que le dice: «Y tú estás contribuyendo bastante a eso. Siempre me traes puras cosas engordadoras, ve», le dice mostrándole la caja de chocolates.
Eric, haciendo una mueca y sin soltar aún la caja de chocolates, le dice: si quieres me los llevo y no te doy nada, para que no me culpes a mí de tus kilitos de más, ¿eh? Pero Brisa, arrepentida de lo que dijo, jala fuertemente la caja de chocolates. No, dame eso. Ya me viniste a antojar, así que engordaré y será tu culpa. Ok, será mi culpa. Eric sonríe al ver a su amiga bromeando. Te ves muy bien. ¿Cómo te has sentido? Bastante mejor, creo yo. Me alegra escuchar eso. ¿Adivina qué? Tan ansiosa como una niña puede estar, Brisa le pregunta a Eric mientras mira a su alrededor poniendo cara de complicidad. ¿Qué pasó? Eric se acerca más a Brisa, esperando saber qué pasa en esos instantes por su mente. Hoy volví a soñar con Sebastián, pero fue un sueño muy particular. ¿Ah, sí? Eric notaba muy diferente a Brisa. La veía muy entusiasmada y deseosa de que alguien la escuche y que le dé importancia a sus palabras. ¿Qué fue lo que soñaste? Brisa comenzó a contarle acerca de su más reciente sueño y además de aquella voz que la despertó, la cual creía podía haber sido parte de su sueño, pero por la cual había tomado la decisión de volver a escribir, ya que esa era realmente su pasión en la vida. Desde muy pequeña había demostrado cierta habilidad para ello. Cuando era adolescente deseaba dedicarse a eso, pero en algún instante, en su paso hacia la madurez, se desvió de su anhelo. Dejó de lado muchos de sus más preciados sueños. Hasta este momento, en el que estaba determinada a retomarlos. Sabía que debía escribir, aunque no tenía muy claro sobre qué lo haría, pero sin duda, Sebastián Rasetti era ahora, en ese momento de su vida, su más grande inspiración. La inspiración que yacía dormida en el fondo de su ser, esperando paciente el momento de volver. Escribir. Escribir para no olvidar, para liberar al corazón, para ayudarlo a sanar. Escribir para volver a soñar, volver a creer, volver a tener ganas de vivir. Escribir para perdonar, para cambiar, para retomar la vieja batalla, para volver a comenzar.